Hola de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del street art, del arte urbano. Para ello me ayudará mi compañero, el profesor Herrero, que vendrá a explicaros de dónde surgió, cuándo surgió este movimiento y un poco en qué consiste. Después voy a volver yo y os contaré las diferencias entre lo que es el arte urbano y el graffiti, y además os mostraré algunos ejemplos de la escena local de aquí de Mallorca, de pues gente que tenemos haciendo street art por las calles de la isla. Os dejo con el profesor Herrero y ahora vuelvo. Hola de nuevo, bienvenidos. Hoy os voy a contar cómo surgió el street art, de dónde viene y cuándo empezó. El street art, estamos un poco en Nueva York de finales de los 70, en la que pues ya había mucho graffiti, y un grupo de gente pues se empezó a interesar por esto y empezó a hacer otras cosas, a pintar en el espacio público, viendo que los grafiteros pues se habían atrevido a ello, pues se decidieron a poner sus cosas. Y pues gente como Keith Haring o Jean-Michel Basquiat, pues se hicieron bastante famosos en la época, ¿no? Haring se dedicaba a pintar sus muñequitos bastante icónicos, simples y tal, en los anuncios del metro. Basquiat pues hacía sus locuras por allá, pues un poco por donde le daba la gana, ¿no? Y ellos pues fueron descubiertos por Andy Warhol, que seguramente conoceréis por la frase de todo el mundo tiene derecho a sus 15 minutos de fama, que realmente no la dijo él, la dijo un fotógrafo que trabajaba en su estudio. Y bueno, pues Haring y Basquiat se conocieron a Warhol en una de sus fiestas y se hicieron muy amigos. Y pues Warhol los empezó a invitar a las galerías y empezó a hacerle exposiciones, y ellos pues con sus pintadas y sus cosas pues empezaron a entrar en el mundo del arte. Cuando a ellos les preguntan que si hacían graffiti o que si eran grafiteros, ellos decían que no, que valoraban muchísimo y que les parecía increíble la labor que hacían los grafiteros, que ellos simplemente pintaban sus muñequitos pues ahí un poco por donde podían, pero que había una gente haciendo vagones enteros de metro a todo color, de noche, y que ellos los respetaban y los valoraban mucho, que ellos estaban haciendo otra cosa. Entonces pasaron los 70 y en el 81 un estudiante europeo viajó a Nueva York, vio el tema de los grafitis, se quedó alucinado, y cuando volvió a su casa pintó esto. A ver si sabéis de quién se trata. ¿Lo habéis adivinado? Pues seguramente no, porque este señor es Blake Lerat, Blake la Rata, que pues eso, estudiaba en París, se fue de viaje a Nueva York, vio el graffiti y pensó que pues que eso estaba muy bien, la toma del espacio público. En París ya estaban las calles pintadas por los punkis y los hooligans del fútbol y movimientos políticos, etcétera, pero no con la mentalidad del graffiti. Entonces él pues que le dio un par de vueltas y pensó en hacer una plantilla con una rata, porque París estaba llena de ratas y pues quería sacarlas a la luz, etcétera, etcétera, pues su historia que tenía él con las ratas, y se dedicó a hacer plantillas, pues como hacían los grafiteros, su firma, ¿no? También metiendo mensajes políticos, imágenes, ya, pues eso, tirando hacia el mundo del arte y menos al ego tripping del graffiti, ¿no? Esto se fue extendiendo por toda Europa, el graffiti se fue extendiendo, en los 80, a mitad de los 80 el graffiti pega un boom por toda Europa, sigue habiendo gente haciendo street art, y ya en los 90 en Nueva York pues otra vez hay un poco de revolución y cambios y movidas, y pues gente que venía del graffiti pues empieza a utilizar otros medios, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Obey Giant,
Obedece al Gigante, que empezó haciendo pegatinas con un icono de la lucha libre americana, André el Gigante, y a ponerlo por todo. Él venía del punk, pero bueno, empezó a hacer pósters, pegatinas, a encolar, a pegar carteles. Mucha gente se le unió, Mike Giant, otro grafitero, o gente como Swan, Fraile, apareció Buff Monster en Los Ángeles, empezaron a explorar otros formatos que se podían poner en la calle, ¿no? Véanse plantillas, carteles, fotocopias, pegatinas, y esto fue creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y se fue moviendo por todo el mundo, ya empezó Internet, empezaron los Fotologs, los MySpace, y todo se difundía ya todo mucho más rápido que antes con las cartas y todo era mucho más lento y el acceso a la información, y se fue expandiendo y expandiendo, y llegamos ya a finales de los 90, principios de los 2000, en los que en Europa se fue extendiendo por todo el mundo, ¿no? O sea, en Madrid empezó el Suso 33 a hacer su plasta, por Barcelona el Chupén Negro, la Mano, el Pez, luego en otros países, en Francia, por ejemplo, Space Invader empezó a hacer los muñecos del videojuego con mosaicos, ¿no? Con baldosas. En Toulouse hubo un movimiento muy fuerte de donde salió Miss Van y muchos otros. Flying Fortress en Alemania, ¿no? Empezaron a hacer como eso, pues un icono, un muñeco agradable a la vista que sustituía a su firma y era mucho más apetecible para el público en general, por lo tanto se veía más y se hacía más de notar que las firmas que hacían antes. A este movimiento se empezó a apuntar diseñadores gráficos, artistas de todo tipo, ¿no? Y se creó pues como lo que podríamos llamar el logo art, que tuvo su boom y su explosión en la Barcelona de final de los 90, principios del 2000, ¿no? Y esto fue creciendo y fue evolucionando hasta lo que es ahora, ¿no? O sea, el street art, pues ahora está muy bien considerado. Hay artistas, pues como Banksy, del que no he hablado porque todos sabéis quién es, que cotizan mucho en galerías y que siguen haciendo su parte de trabajo a escondidas por la calle, ¿no? Otros se han acomodado en la galería y pues ya han dejado el amor por la calle y el público general y se han dedicado a lo que son los billetes, que esto del street art pues les gusta mucho, ¿no? O sea, es mucha gente que empieza en el street art lo hace por llegar a las galerías o por llegar a un reconocimiento como artista, ¿no? O para llegar a exponer y estas cosas. Mientras que otros pues lo hacen por pura pasión y porque necesitan ver sus obras en la calle porque es lo que realmente les gusta. Y pues con eso llegamos hasta nuestros días y os voy a enseñar algunos ejemplos de lo que es el street art ahora mismo. Os mostraré un libro de 2016 y algunos otros ejemplos, y para eso pues cambiaré la cámara, me voy a coger el libro y apago. Bueno, aquí tenemos The Art of Rebellion número 4, el cuarto capítulo. El primero es de 2000 y poco. Y aquí os enseñaré un poco una historia de el street art. Pues aquí podemos ver al Honet, Hace. Tenemos aquí a Blake Lerrat. Podéis ver una plantilla de Blake, que es el mismo con sus plantillas, ¿no? Este fue el pionero de los stencils en Francia, que os he hablado antes de él. Vamos a ver qué más hay aquí. The London Police. ¿Veis? Es una fachada gigante. Bueno, tampoco tan grande. Un par de plantas. ¿Qué más sale por aquí? Dotsi. A ver.
¿Veis? El Finsta, sus murales, plantitas, cosas psicodélicas, performance. Vils, que es un chico que hacía plantillas normales y corrientes a spray, y un día se le ocurrió taladrarlas en la pared. Y obteniendo este efecto, siempre trata de pintar gente del barrio, de donde hace sus intervenciones, y esto es, pues, es un solar abandonado en Río de Janeiro, en Brasil. Luego, pues otras cosas pues más conceptuales, el Krink y sus KR Inc., grafitero de Nueva York, había KRs por todo, y un día hizo una fórmula de una tinta que chorreaba mucho y se dedicó a chorrearlo todo. Esto es un puente enorme. O sea, luego, por ejemplo, tenemos esta obra de Spy, Crisis, escrito con monedas de 2 céntimos, 1000 euros en monedas de 2 céntimos, en Bilbao, en 2015, que duraron menos de 24 horas ahí, puestas, pegadas a la pared. Claro, la gente se lo llevó. Una campaña de Madrid que se intervinieron las paradas de autobús. Esto es bastante común. Gente que pega sus fotografías, como Alberto de Pedro. Esto es Madrid también. Otros grafiteros que pues están experimentando con las formas y los colores, como Felipe Pantone, que es de la Comunidad Valenciana, no sé exactamente ahora de dónde, o el Satone, también los dos grafiteros que han evolucionado a una forma mucho más abstracta y expresionista de sus obras, ¿no? O Space Invader, que ahora pues hace, en vez de los muñequitos del videojuego, se dedica a hacer mosaicos grandes con píxeles que son baldosas. Luego pues el Zed. ¿No? Veis aquí pues diferentes maneras de entenderlo y de entender el arte urbano. Luego pues también pues gente como Os Gemeos de Brasil. Os Gemeos son dos gemelos que se dedican a hacer estos muñecos por las calles de todo el mundo. Fachadas increíbles, murales. Pues en Brasil hay un movimiento de street art muy potente, porque la necesidad agudiza el ingenio, y pues claro, si no tienes muchos materiales nunca, pues tienes que exprimirte el cerebro para ver cómo pintas, ¿no? Y un poco esto es Graffiti Brasil, pero más centrado en el arte urbano. Y otro artista que a mí me parece increíble, también nacido en el graffiti, Ari. Ahí va, que la lío. Un libro muy grande. Para pasar de ahí, os enseño un par de obras suyas. Pues una serie de camiones que tienen. Pintó graffiti, pero pues ahora se dedica a hacer fachadas con murales espectaculares. Pues la última parte del libro es como sus últimas obras, que veis edificios de 4, 5, 10 plantas. ¿No? Y ahora mismo pues hay una tendencia de muralismo muy importante en el mundo, que están hay mucha gente pintando legal, pintando con permisos y con grúas y andamios, murales gigantes por todo el mundo.
Bueno, pues esto es lo que os puedo contar así un poco por encima del street art. Os voy a dejar un montón de links abajo a documentales y películas que hablan sobre el tema si queréis profundizar o ver más imágenes del arte urbano del mundo. Y os dejo hasta hasta el próximo vídeo en el que me toque comeros un poco la oreja. Gracias por estar ahí. Gracias, señor Herrero. ¿Os habéis enterado de lo que es el street art, el arte urbano? Veis que no es lo mismo que el graffiti, ¿no? El graffiti, pues básicamente es poner tu nombre por las calles. En el street art, pues pones otra cosa, pones un muñequito, pones una pegatina, pones una plantilla, pones otras personas, haces un mural. No es básicamente poner tu nombre. El graffiti, si lo entendemos como decían estos de aquí atrás, los del Subway Art que os expliqué el otro día, Nueva York de los 80, para que algo fuera graffiti, tenía que ser que poner tu nombre, así como un poco compulsivamente, en el espacio público, en la calle, en el transporte público, sin permiso, y luego también tenías que haberte robado los botes. Si comprabas tu pintura, no eras real. Eras pues un toy, alguien que no, pues eso, un pijo que, mira, se ha apuntado a esto, no eras real, ¿no? Eso es lo que se decía la gente del Subway Art en Nueva York, años 80. La cosa ha evolucionado, ha cambiado un poco y ahora pues allí antes estaban bastante fastidiados económicamente, etcétera, y ahora pues es fácil conseguir pintura, hay tiendas especializadas, marcas especializadas, el abanico es mayor y la definición pues ha cambiado un poco, ¿no? Pero básicamente, para diferenciar el graffiti del arte urbano, es que el graffiti pone tu nombre y está hecho en la calle, ¿no? Si está en una galería ya no es graffiti, si está en... no sé, no sé si os ha quedado claro, pero más o menos va por ahí. Y ahora pues os voy a hablar un poco de la escena del arte urbano aquí en Mallorca, ¿no? ¿Quién hay pintando por las calles, haciendo arte urbano en la isla? Por ejemplo, pues tenemos como un grupo de gente unas cuantas personas que van haciendo arte urbano con una mentalidad bastante grafitera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van poniendo sus iconos, como Bernie, que hace los lobos, que puedes ver lobos por las autopistas, por el centro de Palma, o MA con sus vampiros, también en la misma línea, ¿no? O el Zon y sus chicas violetas, pues, o You Have No Idea, con sus personajillos locos y múltiples, que están un poco por todo, por el centro de Palma, ¿no? Que están que tienen una mentalidad, pues como decía antes, muy de grafitero, de pintar pues donde ellos quieren y sin que cause impacto y que se vea ahí muchas veces. Luego hay otro grupo de gente que lleva otro estilo, ¿no? Que pues se dedican más a hacer plantillas o murales más grandes, que los que no predomina su icono o su firma o su tal, sino que tiene algún carácter, pues a veces reivindicativo, como las obras del Soma, que está mucho por el centro de Palma y por los barrios, o Joan Aguiló y sus escenas costumbristas de playa de niños medio desnudos por ahí corriendo y abuelos mirando, que ha hecho varias fachadas allí en el norte de la isla, en Campicafor, o aquí en el centro de Palma. Tuvo una época, empezó haciendo plantillas y se hizo conocido pues porque es el artista favorito de tu abuela y de tu madre, con sus cuadritos bonitos. Y pues otra gente como Bejervilla, una chica que también pues hace un poco, pues hace pues plantillas y murales y personajes, generalmente pues siempre tienen algún punto reivindicativo también, o muchos otros que están haciendo pegatinas y plantillas que me he dejado por decir, y que lo siento si no se nombra, porque la mejor manera es irse a dar una vuelta por Palma y ver lo que te encuentras. Ahora está un poco fastidiado, pero esperemos que en breves
podamos salir a pasear y a volver a disfrutar de la pintura y de las calles. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo pues haremos una plantilla, haremos la parte práctica de este y os enseñaré a hacer una plantilla con las cosas que tenéis por casa. ¿De acuerdo? Que estéis bien, salud y abrazos. Chao.